Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias. Suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La historia de los filisteos ha estado marcada por la imagen negativa que dieron de ellos en la Biblia a sus vecinos, pero esa imagen podría cambiar. El descubrimiento en el sur de Israel de un cementerio filisteo, el pueblo de la antigüedad al que perteneció Goliat, está empezando a desvelar los secretos de esta civilización desaparecida hace 2600 años. Goliat, el gigante que desafió a David y cuya historia se narra en los libros de Samuel, podría descansar en este sitio. Todos conocemos la historia de David y Goliat, recogida en la Biblia, y aunque no la hayamos leído, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al grande, un recuerdo de que aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfante. Es una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta, en cuanto que da forma al universal anhelo de poder decidir nuestra suerte por nuestra propia mano, sin encontrarnos sometidos a influencias externas. Goliat, de acuerdo con la narración bíblica, fue un soldado gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, que durante 40 días asedió a los ejércitos de Israel. En dicha historia fue derrotado y herido por David con una honda y una piedra, y falleció decapitado por su propia espada. Goliat era extraordinariamente alto para la medida, incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 6 codos y un palmo, es decir, unos 2.9 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilogramos y la hoja de hierro de su lanza 6.8 kilogramos. Es necesario notar que la altura descrita en la Biblia acerca de Goliat es de aproximadamente 2.90 metros. No mucho tiempo después de que Samuel ungiera a David y una vez que el Espíritu de Dios había dejado al rey Saúl, los filisteos se reunieron para luchar contra Israel en Soco y acamparon en Efes-Damim. Cuando las líneas de batalla de los filisteos y el ejército de Saúl se encontraron de frente a cada lado del valle, el gigantesco guerrero Goliat salió del campamento filisteo y en voz alta desafió a Israel para que presentara a un hombre que luchase con él en un combate cuerpo a cuerpo, cuyo resultado determinaría qué ejército llegaría a ser siervo del otro. Durante 40 días, Goliat desafió al atemorizado ejército de Israel cada mañana y cada atardecer. No obstante, ningún soldado israelita tuvo suficiente valor como para aceptar semejante reto. Al desafiar a los ejércitos de Dios, Goliat abre un nuevo capítulo en la historia de Israel. Un pequeño pastor llamado David de la tribu de Judá, quien era pródigo en talentos y buen semblante, y sobre quien estaba el Espíritu de Dios, hizo frente a su reto. Goliat, precedido por su escudero, avanzó invocando por sus dioses el mal contra David. A esto David respondió: «Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Yahvé, de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio». Cuando David le lanzó una piedra con su honda, esta se le hundió en la frente y Goliat cayó a tierra. Después, David se plantó sobre Goliat y con la espada del gigante lo decapitó. A esto siguió una notable derrota a los filisteos. Y hace poco unos arqueólogos han descubierto unos huesos realmente extraños mientras estaban realizando una excavación en una antigua ciudad romana llamada Odesus. Esto ha sucedido en la ciudad búlgara de Varna. Todo esto ha hecho pensar a los arqueólogos que los restos humanos podrían pertenecer a Goliat, ya que las medidas de los huesos son prácticamente calcadas a las que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras cuando describen a Goliat. Valery Giotto, jefe de este equipo de arqueólogos, dice que el hallazgo ha dejado a los científicos desconcertados. La medida de los huesos es gigantesca y bastante notable. Creemos que pudo haber sido asesinado salvaguardando el templo, dijo Valery. Daniel Master, un arqueólogo estadounidense, trabaja de rodillas en lo que una vez fue una cámara mortuoria situada en la ciudad israelí de Ascalón. Con delicadeza extrae de la tierra arenosa el esqueleto intacto de un filisteo, al que sepultaron junto a un frasco de perfume de terracota y que con el paso del tiempo ha quedado pegado a su cráneo.
Con un total de 145 cuerpos descubiertos, no solo queremos entender sus ritos funerarios, sino también reunir indicios a partir de sus osamentas que nos permitan entender cómo vivían. Los arqueólogos llevaban 30 años intentando encontrar un cementerio para poder llevar a cabo un estudio a gran escala sobre los filisteos. Las primeras fosas fueron descubiertas en 2013 en Ascalón, una ciudad costera que en el apogeo de los filisteos llegó a tener 13.000 habitantes y donde ahora hay un parque natural. También se sabe poco sobre el origen de este pueblo del mar, aunque existen varias hipótesis. La presencia de objetos de alfarería roja y negra los relacionan con la civilización micénica, nacida en las islas griegas, pero también se estudia la posibilidad que fueran una tribu venida del desierto o de las montañas. Lo único seguro es que eran extranjeros en esta región semita, explica Master. Según el arqueólogo, está comprobada su presencia entre el año 1200 y 600 antes de Jesucristo en una pequeña zona de costa, entre la actual Franja de Gaza. Los filisteos eran comerciantes y marinos, hablaban una lengua de origen indoeuropeo, no practicaban la circuncisión y comían carne de cerdo y de perro, como demuestran los huesos encontrados en Gat, Gaza, Asdod, Ecrón. Las ciudades junto a Ascalón formaban el estado filisteo. Los filisteos aparecen en el Génesis y en el libro de Samuel, donde se explica cómo los guerreros filisteos capturaron el arca de la alianza judía y también el célebre duelo entre el gigante filisteo Goliat y el judío David. De ahí salió el adjetivo filisteo, que significa del espíritu vulgar o escasos conocimientos. Durante milenios no pudimos acceder a su historia, pero utilizando lo que dejaron, y no solo las palabras de sus adversarios que los describían como el peor pueblo imaginable. A pocos metros de las fosas, en el laboratorio al aire libre de la excavación, Sherry Foss, una arqueóloga especialista en el análisis de restos humanos, es la encargada de desvelar los secretos de las osamentas. Mirando sus dientes nos damos cuenta de que tuvieron una vida dura. Hay líneas que indican una interrupción del crecimiento, probablemente por fiebre o hambruna durante la niñez. También se ve en sus huesos que eran grandes trabajadores, que practicaban la consanguinidad y que utilizaban los dientes como herramienta, probablemente para tejer, explica Foss, y añade que no tenía un físico especialmente desagradable y su talla era normal, lejos de la imagen del gigante Goliat descrito en la Biblia. Por otra parte, Daniel Master desmiente el parentesco entre los filisteos de entonces y los actuales palestinos. Se parecen las palabras, pero no los pueblos. La ciudad de Ascalón fue totalmente destruida en diciembre del 604 antes de Jesucristo por Nabucodonosor, y los supervivientes fueron exiliados a Babilonia por los persas. Todo lo que vino después no tiene nada que ver con los filisteos, afirma la arqueóloga. También el equipo de la excavación ha encontrado una puerta de la ciudad que ya aparece en una referencia bíblica, concretamente en el libro de Samuel, que estaba oculta por la tierra y el paso del tiempo. El episodio relata la historia de cómo David escapa de Saúl, primer rey de Israel, y se convierte en siervo leal de Ashid, rey de Gad. Además de esa entrada legendaria, los arqueólogos han hallado una muralla, un templo y una herrería. Están felices porque la puerta desenterrada es la más grande que se ha encontrado jamás en el país. Es el reflejo del estatus e influencia de Gad durante los reinos de David y Salomón, cuenta el arqueólogo Meir. Meir explica que ha encontrado inscripciones con dos nombres similares, aunque no idénticos, al corpulento soldado que acabó David, según el profeta Samuel. Esto lo único que nos dice es que durante la Edad de Hierro, en torno al siglo X a.C., algunas de las personas de Gad tenían nombres no semitas, lo cual encaja sobre lo que sabemos sobre los filisteos. Muchos de esos nombres tenían su origen en las actuales Grecia y Turquía. Gad, conocida por los enfrentamientos entre filisteos e israelitas, contó con un asentamiento humano desde el Calcolítico, hace unos 5.000 años, y hasta 1948 hay referencias de aldeas árabes en la zona. La investigación también ha encontrado evidencias de un movimiento telúrico en el siglo XVIII a.C., utensilios y pruebas de la captura y destrucción de la urbe bíblica. También se han localizado ruinas de una primitiva ciudad cananea o del posterior castillo cruzado Blanchegarde, en el que estuvo el rey Ricardo I de Inglaterra, el
mítico Ricardo Corazón de León. Espero les haya gustado este video. Un saludo a cada uno de mis suscriptores. Dios los bendiga. Hasta pronto.